buenas chicos, bienvenidos a F-Total. En un mundo tan individualista como la Fórmula 1, donde cada equipo, cada fabricante, cada parte involucrada vela única y exclusivamente por sus propios intereses, resulta extraño ver un acto de generosidad tal como el que hemos visto estos últimos días, donde los fabricantes han concedido a Honda más tiempo en el banco de pruebas, millones extras de presupuesto y mayores oportunidades de desarrollo para salir más rápidamente del pozo en el que se encuentran sumidos junto a Aston Martin. Algo que analizamos detenidamente en vídeos anteriores por si aún no lo habéis echado un vistazo. Y eso, en condiciones normales, no tendría ningún sentido, porque en la Fórmula 1, cuando estás viendo a tu rival sufrir, lo normal no es tenderle la mano. Al contrario, es apretar todavía más, regocijarte, aunque sea en silencio, sabiendo que tienes a un rival menos al que batir durante un largo tiempo. Pero aquí la situación parece haber cruzado una línea, un límite alarmante. La pregunta ya no es solo por qué la FIA ha permitido ayudar a Honda de esta manera. La pregunta es más bien por qué el resto de fabricantes han aceptado ayudar a Honda. Pues bien, la respuesta es impactante. No es solamente un acto altruista y hoy lo podemos conocer. Recordemos que Honda no es un fabricante cualquiera, hablamos de las marcas más reconocidas a nivel mundial, una compañía con un amplio historial dentro del automovilismo y que, igual que no le ha tenido miedo a entrar a la Fórmula 1 y aceptar desafíos enormes, tampoco ha tenido miedo a salir cuando ha considerado que ya no encajaba con sus objetivos. Para que nos hagamos una idea, en los últimos 20 años Honda ha salido de la Fórmula 1 en dos ocasiones distintas, que además fueron decisiones dantescas porque se encontraban a las puertas de un éxito que perseguían con mucho ahínco y que disfrutaron mayormente otros con su esfuerzo. A finales de 2008, Honda abandonó la Fórmula 1 en plena crisis financiera global, vendiendo su equipo, dejando de ser motorista de la categoría y dejando atrás una estructura que, irónicamente, estaba a las puertas de cocinar una de las mayores anomalías de la historia moderna de este deporte, Brown GP, aquel coche que arrasó en 2009 y que no apareció de la nada. Era, en gran medida, la herencia del trabajo que Honda había dejado atrás. Podía haber sido suya esa gloria. Y ahora mismo esa estructura es ni más ni menos que Mercedes. Después regresaron en 2015 de la mano de McLaren y todos recordamos aquel calvario, un proyecto que prometía devolver a McLaren Honda, aquella mítica unión de hace décadas, a la gloria, acabó convirtiéndose en una auténtica pesadilla, con problemas de potencia, fiabilidad, integración y una humillación mediática constante que se extendió durante muchos años. A finales de 2017, cuando McLaren decidió romper su relación con los nipones e irse a ser cliente de Renault, cansados de la situación, pensaron en tirar otra vez la toalla, pero encontraron una segunda vida con la estructura Red Bull, primero junto a Toro Rosso y después también con el equipo grande, volviendo a tener la oportunidad de competir por un campeonato mundial junto con una de las grandes de este deporte. Y ahí, después de años de sufrimiento, terminaron construyendo una unidad de potencia ganadora en 2021. ¿Cuál es el problema? Que un año antes, en 2020, después del paso en falso que dio Red Bull en el diseño del RB16, Honda perdió la fe y decidieron abandonar la Fórmula 1 nuevamente, anunciándose de forma oficial que a finales de 2021 iban a dejar la categoría, vendiendo la propiedad intelectual después de una ardua negociación a la marca de las bebidas energéticas para poder utilizarla desde 2022, siendo solamente el Mundial 2021 íntegro para Honda en esa asociación con Red Bull. Los de Milton Keynes terminaron disfrutando durante los años sucesivos, 2022, 2023, 2024, del éxito de una base técnica brutal nacida de Honda. Es que era, aunque formalmente aquel proyecto fuera mutando hacia Red Bull Powertrains, Honda Red Bull Powertrains, las denominaciones que fueron adoptando, era ni más ni menos que un motor Honda, era Honda. Lo que les llevó, viendo la dantesca decisión que habían tomado,
a ir reculando poco a poco con diversos acuerdos comerciales para que siguiera dando la impresión pública de que nunca abandonaron la categoría. En 2026, Honda ha vuelto atraída por un reglamento que prometía encajar perfectamente con su discurso tecnológico, político, de una mayor electrificación, combustibles sostenibles, eficiencia, el futuro. Pero el regreso, al menos por el momento, a pesar de las expectativas que habían depositadas en ellos, por lo que consiguieron junto a Red Bull en estos últimos años, convirtiéndose en la unidad de potencia líder, por H o por B, ha sido catastrófico. Ya hemos hablado detenidamente de los porqués. Esperamos que Aston Martin y Honda necesitarán de un cierto tiempo para casar, pero no una calamidad de este tamaño, no una unidad de potencia con graves problemas de diseño, golpeado por vibraciones, una falta de rendimiento, falta de fiabilidad, problemas con la integración, una lista interminable de deficiencias que se unen a un chasis aerodinámica que tampoco es brillante en primera instancia. Y la alarma no es solamente una unidad de potencia que se estima que tiene unos 70 caballos de déficit y una fiabilidad que aún no está del todo controlada, que destruye cualquier objetivo deportivo. El mayor problema es que, a pesar del ADUO, de ese sistema ideado por la FIA para que los fabricantes puedan ponerse al día de una forma más eficaz que hace una década, por ejemplo, donde los nipones necesitaron hasta 6 años, hasta 5 o 6 años para sacar la cabeza de forma definitiva, quedaría un esfuerzo económico y logístico descomunal para poder llegar a la altura de Mercedes, que es la unidad de potencia líder en estos momentos, siendo mientras tanto golpeado por la realidad mediática de la Fórmula 1, que cuando alcanzas la gloria todos son alabanzas, pero cuando te hundes tu imagen es arrastrada por el suelo sin ningún pudor, algo que podría extenderse muchos meses, incluso años. Todo ello se enmarca además con una Honda que no llega a esta crisis en la Fórmula 1 desde una posición de absoluta comodidad financiera, corporativa, llega en un terremoto justo después de presentar unos resultados financieros durísimos, con una pérdida neta anual histórica de 423.900 millones de yenes, unos 2.700 millones de dólares, golpeada por costes enormes como resultado de los costes enormes relacionados con su estrategia energética, una estrategia que además han tenido que revisar, cancelando modelos, frenando proyectos de futuro y admitiendo que la transición total hacia el coche eléctrico no es tan realista como se había intentado vender. Es decir, Honda está recibiendo golpes por todas partes. Por un lado, ese golpe industrial con una estrategia eléctrica que se tambalea, un mercado que no responde como esperaban, unos costes que se disparan, proyectos cancelados, una hoja de ruta recalibrada y, por otra parte, el golpe deportivo y mediático, su regreso a la Fórmula 1, que era el gran escaparate tecnológico y publicitario con el que debían demostrar sus capacidades en esta nueva era híbrida por la que ellos abogaron, ha nacido en un estado crítico. Una combinación explosiva que podría hacer también replantearse, al igual que han hecho con su estrategia global, si les compensa soportar el coste reputacional, técnico, financiero y político de estos próximos meses, de estos próximos años, para poner al día un proyecto junto a Aston Martin que recuerda tristemente a la misma pesadilla que vivieron hace una década. Si esto vale la pena o no. Una amenaza latente de la que eran conscientes el resto de fabricantes y también la FIA, que ha actuado de forma veloz, como si esa amenaza de salida fuera una realidad. Así lo informa el medio The Race. Tanto los fabricantes como la FIA tenían miedo de que Honda tirara la toalla, de que Honda saliera de la Fórmula 1 después de este inicio de temporada desastroso, lo que ha dado como resultado estas masivas ayudas para la marca japonesa. Temieron realmente, así lo informa el medio The Race, que Honda se rindiera y decidiese, como ya hizo en 2008 y al principio de esta década, marcharse de la Fórmula 1. La pérdida de una gigante de la automoción con tanta historia dentro del automovilismo, sin ir más lejos, ha sido la que ha marcado la pauta en los últimos años de la anterior generación de monoplazas, junto a Red Bull, en medio de la polémica por un reglamento que nació fallido de base, no era algo que beneficiara a nadie y por ello han decidido hacer concesiones, facilitando la recuperación de Honda, con más que una ayuda, una especie de cortafuegos, impidiendo que el proyecto colapse.
porque había un riesgo claro de que ello sucediera. La FIA ha intentado convencer a los fabricantes con el lema de, bueno, no podemos permitirnos que un fabricante como Honda vuelva, se comprometa, fracase de forma estrepitosa y se pregunte qué estoy haciendo aquí. En medio de una situación técnica en la Fórmula 1 bacheada, no podemos permitirnos que colapse, hay que hacer algo. Parece que esas ayudas han calmado la amenaza latente, salvando la presencia de Honda en la Fórmula 1, al menos a corto o medio plazo. Pero mirando más allá, la pregunta es clara. ¿Qué pasará si ni siquiera este rescate es suficiente y vuelven a dar un paso en falso? Ojalá no haga falta obtener la respuesta. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.